Hola, ¿qué tal? Ya, estamos pues echando a andar estas estrategias de educación a distancia. Esta es una sesión de arte regional de la región centro-occidente de la República Mexicana. Em, y pues hemos estado trabajando con autores de principios del siglo XX. Suena bastante aburrido, pero en realidad pues hemos echado a andar estrategias metodológicas de análisis que nos han permitido darle una lectura contemporánea a este tipo de fenómenos, en este caso modernos, ¿no? Esta contraposición vamos a decir, de paradigmas o de modelos culturales y de análisis nos han permitido, insisto, generar nuevas lecturas, y ese es el asunto con la revisión histórica de los fenómenos culturales, que logremos entender y actualizar los fenómenos para pensarnos en nuestro tiempo. O sea, el asunto no es pensar la época histórica pasada, sino pensarnos en función de ella. ¿Qué implicaciones tienen estos fenómenos en la cultura contemporánea? Siempre es importante partir desde nuestra propia perspectiva y no imitar o simular o replicar o repetir perspectivas que ya perdieron vigencia para comprender a nuestra propia cultura. Lo que estamos tratando de identificar son rasgos que continúan y persisten a lo largo del tiempo en las culturas y en las manifestaciones artísticas para nosotras y nosotros. Y pues a partir de esta preocupación hemos trabajado en estas sesiones últimas con Goitia. Goitia, pintor zacatecano, en una recuperación rápida de lo que hemos trabajado. Goitia, como pintor zacatecano, rural, de provincia, llega a la Ciudad de México, conoce a Ruelas. Bueno, esto lo hemos ido ya comentando repetidamente, y en la última sesión nos quedamos con el asunto del hada verde. El hada verde, como un tema de época que nos permite entender el decadentismo de Ruelas en oposición para nosotras y nosotros aquí al misticismo de Goitia, ¿no? Son dos cualidades distintas, son dos fenómenos distintos dentro de un mismo periodo histórico, que se encuentran por ser zacatecanos, y se acompañan en algún momento Ruelas como profesor, Goitia como alumno de la Escuela de Artes en la Ciudad de México. Y bueno, se nos va, lo perdimos a Ruelas en París. París de Ruelas no vuelve de París después de haber emprendido su viaje con Goitia, que se queda en España. Entonces, bueno, recuperando las últimas diapositivas, vamos a ver que Ruelas está trabajando la cultura, la identidad mexicana en la revista Moderna, y bueno, hay esta simpatía por el asunto del hada verde, que no es otra cosa sino que el ajenjo. Esta pintura de 1901 nos revela esa, pues sí, fantástica figura espectral femenina, como una suerte de musa. Y bueno, eso tiene que ver también con cuestiones que podríamos analizar con perspectiva de género, y ya las comentamos en sesiones pasadas, esta particularmente. Veíamos también la influencia de Baudelaire en el movimiento decadentista como una de las grandes influencias de este movimiento, con Tablada, con Ruelas particularmente. Y este fragmento del Himno a la Belleza nos viene a hablar de precisamente la relación que existe con la experiencia de la belleza, y la experiencia con el vino, que es tan infernal como divina, que es tan benéfica como criminal, ¿no? Lo vemos aquí en el fragmento de Baudelaire sobre
esta representación del ajenjo, el hada verde, que es la que encontramos precisamente pintada como tema en la pintura de Víctor Oliva, ¿no? Obviamente hablábamos de estas prácticas bohemias, que es una palabra vieja, pero que en aquel momento representaban pues un impulso cultural antiburgués, aparentemente, de los burgueses, en respuesta pues a un un cierto sistema de creencias, un cierto sistema de valores que se vivía durante la época del Porfiriato. Mientras que ellos aspiraban a estas perspectivas europeas, progresistas, ellos las criticaban y las confrontaban a partir de estos estilos de vida, estas prácticas culturales, que precisamente no son muy halagadoras, sino más bien que pretenden enfatizar cuestiones terribles de la experiencia humana, a las cuales podemos tener acceso a través del abuso de ciertas sustancias estupefacientes o del alcohol. Bien. Por su parte, Ruelas tiene esta pieza que vemos las medidas 12 por 17, insisto, chiquititas, las piezas que tiene la colección de Bleinstein de Ruelas, en las que se tematiza precisamente con la misma figura. Tenemos una copa de fluvios, que es el título de la pieza, es de 1903, muy cerca de la época. Entonces vemos cómo esta comunidad de productores de imágenes están preocupados precisamente por estas experiencias delirantes, ¿no? Orgánicas, volátiles, confusas, que eso es lo que nos está diciendo la imagen, ¿no? Es envolvente, vamos a ver que la composición es envolvente, hay una, en torno a la atmósfera, entonces sí son atmosféricas, sí hay Art Deco como referencia visual, y bueno, pues hay una suerte de obscurantismo, lo veíamos en la pintura de Ruelas también. Y bueno, la interpretación del efluvio, ¿no? A través de la figura femenina, que está, pues pareciera que encantando a este personaje, que se encuentra en una, pues analícenlo, en dónde se encuentra este personaje. Y pensemos si nosotros hemos tenido experiencias así, ¿no? En estos delirios de la vida contemporánea y cotidiana también, que es a partir de donde queremos partir, buscar experiencias que podemos entender de estas piezas, ¿no? No enajenarnos con el discurso artístico, sino más bien hacer propio este tipo de representaciones. Y aquí hay un recurso de un autor también francés, Levinas, que utiliza un signo, que nos explica cómo utilizar un signo, no se limita pues al hecho de sustituir la relación directa con una cosa. Es decir, la copa que tenemos en la esquina inferior izquierda no es la relación específicamente con una copa en sí, sino que permite convertir las cosas en ofrendables, desprenderlas de mi uso, alienarlas, volverlas exteriores. Este desprendimiento tiene un sentido positivo, es la entrada de las cosas en la esfera del otro. Las cosas llegan a ser tema. Tematizar es ofrecer el mundo a otro por la palabra o para nosotros por la imagen, ¿no? Cómo estas imágenes precisamente se vuelven nuestras al momento de hacer uso de ellas, ¿no? De cumplir una función a través de estos signos que nos comenta Levinas, y esto es precisamente el acto de tematizar. Y hay temas de época, fue pues un tema de época. El hada o la musa verde es la personificación del ajenjo o la absenta. Dice este texto que habla precisamente del hada verde, que dice: absenta su valor una bicoca, o sea, baratota. Corrían los siglos XIX y principios del XX en Europa, la época que estamos analizando, y pintores y escritores se entregaban en brazos de una bebida, la cual luego sería prohibida. El ajenjo, la absenta, la llamada hada verde.
Sus efectos alucinógenos seducirían a todos. El ajenjo es un gran promotor de la cultura, dicen uno de los consumidores de ajenjo de época, porque sabemos que si en torno a este tipo de rituales se genera pues bastante cultura. Basta pensar en ciertos lugares en los que se consume pues generalmente cerveza, en la ciudad de Aguascalientes, en la Expo Plaza, porque por ejemplo el Jambac es precisamente más que un bar, pues se vuelve un centro cultural en el que hay tocadas, se encuentran cierto tipo de gentes, una cierta comunidad tiene ese lugar como punto de referencia y bueno, pues forma un signo distintivo de época, ¿sí? Para nosotros y para y nosotras y para ellas y para nosotros y ellos allá, ¿no? En aquel momento. Otro fragmento dice que el abrazo de la anarquía, el abrazo a la anarquía, un distinto credo que implica el rechazo a la sociedad y la adopción de una actitud de desprecio y negación hacia cualquier forma de poder. Este tipo de actitudes también son recurrentes en los fenómenos culturales. Eh, Incluso por eso la secuencialidad de los fenómenos históricos se resultan insuficientes, porque no es progresista. O sea, la perspectiva que estamos abordando aquí no es precisamente progresista, sino más bien que nos permite analizar en qué momentos sucede cierto tipo de actitudes culturales, y bueno, particularmente este decadentismo nos permite entender que existe pues, una especie de misantropía, un rechazo a la sociedad o a las costumbres de época, a los usos. Entonces es reactiva y aspira precisamente a construir nuevas formas de relacionarnos, y esas actitudes las tenemos hoy. En las universidades suceden bastante, ¿no? Es un espacio seguro donde pueden suceder este tipo de cosas en ciertas condiciones. Tienen que existir ciertas condiciones para que esto suceda. Son multifactoriales y suceden en distintas inscripciones sociales y también en distintas clases. Es decir, no es necesario pertenecer a cierta o estar inscritos en cierta clase social para experimentar este tipo de actitudes hacia las formas de poder. Dice el mismo texto que Eduardo de la Barra mencionaba esta bebida al declarar el ideario de los decadentistas, y aquí está la figura. Ellos pudieron nombrar lo que estaban viviendo, lo que estaban haciendo, y lo entendieron como decadentismo. A los que así proceden los llamo decadentes, el buen sentido público. Y ellos, como pasa tantas veces, del apodo hicieron una divisa. Ya saben, los impresionistas, ¿no? Que los criticaron diciendo que eran puras impresiones, que eran impresionistas porque no aspiraban al realismo, y ellos abrazaron esta denominación y se hicieron llamar a sí mismos decadentistas. Los poetas neuróticos de esta secta hacen vida de noctámbulos y ocurren a los excitantes y narcóticos, a los excitantes y narcóticos para enloquecer sus nervios, y así procurarse visiones y armonías y ensueños poéticos. Acuden a la ginebra y al ajenjo, al opio de la morfina, como Poe y Musset, para los turcos como los turcos y los chinos. El deseo de singularizarse es un motor de neurosis, la neurosis su miedo, ¿no? El deseo de singularizarse es su motor, la neurosis su miedo. Y piensen, bueno, pues en estas figuras contemporáneas que viven en torno a ustedes, incluso piensen en ustedes mismas, en ustedes mismos, cómo les compromete o cómo les refleja esta práctica, si la hemos visto o no la hemos visto, en qué contextos, entre quiénes, dónde viven, a qué se dedican. Esas son preguntas que nos permiten revelar precisamente la composición social de estas prácticas visuales que vemos reflejadas en los textos y en las imágenes. Sí, estas prácticas literarias tienen un contexto, e insisto, lo que nos interesa no son las autoras y los autores, sino los contextos a los que pertenecen. ¿Qué tendrían que haber vivido ellos para enfrentar esta experiencia de terror? Del terror de la existencia, por ejemplo, ¿no? Lo terrible, lo horrible, esas cualidades que son pues muy complejas y muy difíciles de sortear, muy críticas,
implican un compromiso, una apuesta de vida. Entonces vemos cómo estas personas están apostando por ciertas prácticas culturales que derivan de este tipo de productos, ¿sí? ¿Cómo se llevarían ellos con sus familias? ¿Cómo serían sus relaciones familiares? También eso lo podemos imaginar. Sí, ¿qué pensarían sus propias familias de ellas y de ellos? Son recursos que nos permiten imaginariamente pensarnos a partir de estos temas. Entonces, bien, la clave para esta parte de la dinámica de la sesión es entender que el decadentismo es la preocupación genuina, legítima y ¿cómo decirlo?, concreta de estas comunidades que viven este tipo de prácticas culturales. Bien, aquí hay una clave también del texto, un texto que habla de Ruelas, que comenta que la inspiración de Ruelas complácese en la sombra, en la angustia, en el tormento. Es dantesca por excelencia. Viene del infierno a través de Goya. Y aquí quiero enfatizar porque vamos hacia allá. Ya lo habíamos visto con Gema en la clase anterior que lo comentó. Y dice, nadie como él ha sabido traducir el dolor. Un dolor que eriza los cabellos, que hace pensar en un mundo fantasmagórico de suplicios. Las creaciones atormentadas de Ruelas se retuercen sin esperanza en limbos tétricos. Sus símbolos dejan traslucir no sé qué pesadillas inenarrables. Esto lo dice Amado Nervo frente a las imágenes de Ruelas, ¿no? Que representa aquí en este grabadito que está en la parte inferior, a Judith y Holofernes, ¿no? En la revista Moderna, y ahí hay una figura de una decapitación, ¿no? Estas relaciones trágicas, pareciera ser una especie de relación de pareja, ¿sí? Y bueno, esto corresponde también a un imaginario mítico del dibujante. Y vamos a ver, pues, porque bueno, podríamos detenernos en el asunto de Judith y Holofernes, que es precisamente una decapitación mientras Holofernes está dormido. Si hay interés en profundizar un poquito más en este mito, sí les recomiendo que revisen de qué trata. Hay una pieza de Caravaggio que es muy famosa de esta imagen, que bueno, ahí podrán averiguar un poquito más al respecto, pero queremos establecer una relación con Goya porque es una influencia importante para los productores de imágenes de época, porque sabemos que estuvieron en Europa, sabemos que incluso Goitia estuvo en España y muy probablemente, digo, habría que hacer más investigación, pero muy probablemente conoció las piezas de Goya, que se encontraban en exhibición o en publicaciones, sí, que ya era para entonces un personaje, una referencia importante en la cultura europea española. Vamos a ver entonces que aquí hay una pieza de Ruelas que se llama El reposo del trovador, donde hay un acecho, hay una figura espectral, ¿sí?, que sale precisamente de estas pesadillas inenarrables de la que nos habla Amado Nervo, y mientras tiene este sueño reparador en medio de la campiña, al fondo observamos un cementerio, el instrumento musical también recostado, ahí el acecho de esta figura que es constante, y en las orillas vemos algunas figuras espectrales también, una cabeza decapitada colgando de los cabellos, una figurita muerta en la esquina superior izquierda y un murciélaguito en la esquina superior, inferior izquierda también. Bueno, estas pistas nos dan cualidades de lo tétrico y de lo decadente que puede ser la experiencia, ¿no? Este tipo de pesadillas que luego sí están al acecho en momentos críticos de la experiencia.
¿Qué tendrían que estar viviendo ellas y ellos para poder representar estas imágenes, ¿no? ¿Cómo serían sus pesadillas? Muy probablemente con ciertas similitudes a las nuestras. Esta pieza es de los Caprichos de Goya, se llama Modo de Volar, y vamos a ver una recurrencia, una referencia visual, gráfica, compositiva, con la pieza de Ruelas, ¿no? Que es una pieza muy bien resuelta. Y acá vemos pues esta figura, ¿no? Alada, que es como estas imaginaciones de artefactos voladores, de las que ya se ha hablado mucho desde, ya saben, desde Da Vinci, pero acá hay una referencia con el murciélago, y con el ser humano volador, estas hibridaciones, estos personajes mutantes, vamos a decir, ya estaban en el imaginario desde, pues no sé si desde siempre, pero por lo menos aquí vemos un registro. Y a la referencia esperada que veíamos desde los efluvios de Ruelas, ¿sí? Y así como en la Hada Verde del pintor que veíamos al principio de la sesión, acá vamos a encontrar la recurrencia del escritorio, la siesta, el tormento, el delirio, el acecho, son figuras que permanecen, estos monstruos, esta fauna tétrica, que sigue siendo tema pues de trabajo para la cinematografía, para la literatura, para las conversaciones cotidianas, para la mano, ¿cómo se llama? La mano peluda en la radio. Y esta pieza famosísima, la de El sueño de la razón, produces monstruos. Entonces ellos están respondiendo a finales de 1700. Ellos junto, o sea, 100 años después, eh, estos autores como Ruelas encuentran motivos, vamos a decir temas, que eso es lo que estábamos pensando, temas para la imagen gráfica en esta respuesta a la razón, ¿no? Al imperio de la razón, al dominio de la razón, a los absolutismos, y están apelando precisamente, están tirando esta advertencia, ¿no? Lo que están haciendo es advertir que ciertos excesos, eh, vamos a pensar en la razón, genera este tipo de pesadillas. Entonces, bien, son problemas, experiencias que siguen preocupando, ¿no? A lo largo del tiempo, y en Ruela es muy clara la importancia que tiene este tipo de asuntos simbólicos, cómo nos ofrecen a la experiencia la existencia de este, de este conjunto de imágenes. Con Ruelas, en Johannes, que se aparece en la revista Moderna número 2, dice el texto de Crímenes y Torturas Sexuales, la obra de Julio Ruelas, dice: aquí el artista adopta la máscara del criminal y se convierte no solo en un transgresor del orden social, sino también y siempre en la esfera del imaginario del orden penal. Bajo este signo, el artista produjo sus imágenes más atroces, ¿sí? Desde la figura del criminal. La pasión desencadenada campea en ella. Todo es violencia y crueldad, gratuitas. No hay explicación posible para las torturas y los crímenes aquí expuestos. Esta imagen de Ruelas es la que utiliza el autor de este texto para asociarlo con su argumento. Y vemos pues un prisionero encadenado, que está también acechado por una cabeza decapitada, empalada, en un poste, ¿no? En un polín que está junto a él. Este tipo de imágenes la encontramos en ciencia ficción. Hay una película que se llama La Célula, que presenta escenas de tortura que retoma desde la Edad Media, ¿no? Estas torturas, este imaginario tortuoso, atormentado, sufriente, angustiante, son las experiencias que vivía Ruelas. En realidad, pues sí, la vida bohemia, ¿no? Los efluvios, las musas,
pero no nos resultaría prudente romantizar estos contextos en los que se van de fiesta, se va uno de fiesta y pues todo es delirio y buena hondez. Aquí nos estamos enfrentando más bien a las consecuencias tétricas de estos delirios, de estos excesos. O sea, también creo que sí son advertencias y esas advertencias nos permiten entender cuando, y digo, quienes hemos vivido este tipo de experiencias vamos a encontrar ecos y resonancias, que quiero pensar que la gran mayoría de personas vivimos en algún momento este tipo de experiencias. Vamos a encontrar algunas evocaciones o recuerdos a experiencias personales que tienen que ver con el hecho de perder la cabeza, ¿no? Perder la cabeza como símbolo, como una especie de síntesis simbólica de precisamente este acometido contra la razón que veíamos en el grabado anterior con Goya. Aquí lo vemos otra vez representado en la pérdida de razón, ¿no? Que ese es el asunto, estamos ahorita hablando de qué significa perder la razón y cómo ese es un gesto o una actitud decadente, ¿no? Como la denominaron esta comunidad. Dice el mismo autor que su horripilante desmesura es inmanente a la imagen. Son fantasías totalmente antisociales, bajo el triple signo de la perversión, la transgresión y la subversión. Frente a la complacencia burguesa en el orden y progreso del porfiriato proclamados por el régimen, se adopta la normalidad como norma, la angustia y la neurastenia como estados habituales y el dolor como única certeza. Entonces vamos a ver que es una actitud también muy inclemente, ¿no? Este abandono, pues sí, completamente irresponsable, como una decisión, como una apuesta de vida, nos habla de que es una confrontación existencial y simbólica, discursiva, frente a este orden y progreso, como esta promesa, como este bienestar. Y pensábamos que en el contexto la marginación y incluso la automarginación se vuelve una postura política. Estamos hablando de que aquí hay una posición política frente a la cultura de época o a las pretensiones o aspiraciones culturales de la burguesía. Ellas y ellos, siendo burgueses, no reproducen este esquema de aspiración que ahorita vemos clarísimo con la aspiración al American Way of Life o a la onda cool, a la buena hondez, que son aspiracionales. Aquí lo estamos viendo confrontado también frente a los regímenes, que ahora lo podríamos pensar como el régimen del éxito individual, ¿no? En la cultura consumista y capitalista que vivimos, donde solamente algunos individuos tienen acceso al éxito económico, ¿no? Porque es insoportable, no todos podemos tener acceso a esos recursos. Y por lo tanto dejan de representar para nosotros una posibilidad y en este caso ellos lo confrontan con esta, dice, con este triple signo que es de perversión, ¿sí? Es decir, sí, somos unos perversos, la transgresión, sí, somos transgresores, y la subversión, sí, nos subvertimos al orden establecido. Entonces sí, otra vez vemos el símbolo de la anarquía, pero pues es neurasténico, es doloroso, es que estas son las consecuencias de esta apuesta, ¿no? ¿Qué caso tendría para ellos, para ellas, haber hecho esta apuesta de vida? Bien, miren, hasta aquí vamos a dejar este primer módulo de la sesión en el que revisamos para concluir el tema del hada verde, del ajenjo, de la absenta, ¿sí? Cómo se vuelve un símbolo del decadentismo, pero no por ser un símbolo así, sino porque es ofrendable como una actitud de vida anarquista en confrontación constante con
el orden establecido, y esto genera símbolos que les permiten, signos, que nos permiten comunicarnos estas actitudes de vida y estas experiencias, ¿no? Vemos la influencia de Goya en estos productos visuales que estamos tratando de analizar aquí. Vamos a detenerlo aquí. En el siguiente módulo hablaremos más bien ya de la guerra a partir de las recurrencias que se hacen de imágenes de Goya, Goitia, Ruelas, y avanzaremos hacia la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, paramos aquí por cuestiones prácticas para no hacer tan pesada la sesión, y seguiré subiendo y compartiendo con ustedes los contenidos. Al final habrá una actividad que habrá que resolver para poder tener un resultado evaluable de la sesión, como pues evidencia y participación activa de los contenidos. Entonces, pues va, los veo en un rato.